Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra segunda sesión síncrona de este módulo número 11. Como es costumbre, les he preparado una presentación la cual tiene como objetivo y como finalidad primordial apoyarles en la realización de las actividades integradoras de esta segunda semana. Pues bien, les comparto la presentación. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a la sesión de chats. Posiblemente no les pueda responder en tiempo real, pero en el momento en que termine la presentación, leo sus comentarios y si es posible les respondo en ese momento o a través de la plataforma de Prepa en línea. Entonces, les doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas y vamos a compartirles la presentación. Como les decía, ya es nuestra segunda semana de este módulo número 11 denominado representaciones simbólicas y algoritmos. Pues bien, el contenido es una introducción, plantearemos un objetivo, hablaremos de algunos conceptos básicos relacionados con los temas de esta segunda semana y por supuesto vamos a tratar de resolver algunos ejercicios muy parecidos a las actividades integradoras de esta semana para que ustedes así no tengan ningún problema al realizarlas. Este módulo se denomina representaciones simbólicas y algoritmos. La semana pasada ya les comenté que de manera tradicional se conoce como álgebra. Y una de las actividades importantísimas dentro del álgebra, es decir, dentro de este módulo, es la transformación de lenguaje común a lenguaje algebraico. Es decir, un lenguaje matemático en donde un enunciado o un texto normal se traduce a la multiplicación, división, suma o resta de una combinación de letras y números. Letras que en ocasiones son consideradas como constantes y en otras como variables. Normalmente las primeras letras del alfabeto se consideran como constantes y las últimas letras son las variables. Cuando hablamos de las primeras letras A, B, C, D, E, F se consideran como constantes y las últimas X, Y, Z se consideran como variables. De manera general, el álgebra es la unión de las letras, bien sean las constantes, es decir, las primeras letras del alfabeto, o bien sean variables, las últimas letras del alfabeto, la combinación de estas letras, de números y de operadores matemáticos, multiplicación, división, suma y resta. Pues bien, el objetivo de la sesión es apoyarles en la realización de las actividades de esta semana, proporcionándoles información relacionada con los temas. Las recomendaciones: leer y aplicar los recursos que ofrece la plataforma, participar en el foro aprendiendo, externando sus dudas, sus comentarios acerca de las actividades, leer la guía de la semana, que es el primer recurso de apoyo que aparece en plataforma, donde les da un panorama general de lo que tienen que hacer y la forma en la que lo tienen que ir realizando. Es importantísimo que lean las rúbricas de las actividades. Recuerden que la rúbrica es el instrumento en el cual los facilitadores nos apoyamos para poder evaluar sus actividades. En esta segunda semana
la primera actividad integradora llamada Algebrando la Vida, tienen que entregar un documento en PowerPoint, una presentación como la cual estoy proyectando en este momento. Y en la segunda actividad, el álgebra en la vida, sería un documento en Word. Como última recomendación, no se esperen hasta el fin de semana para enviar sus actividades. Envíenla lo más pronto posible en el transcurso de la semana, para así, en caso de que haya que hacer alguna modificación, alguna corrección, ustedes puedan reenviar sus actividades y así salir lo mejor evaluado posibles. Vamos a iniciar con un concepto muy básico dentro de este módulo, que es el concepto de expresión algebraica. En ocasiones hemos visto expresiones como 2a más 3b menos 14c más d. Y cuando en esa expresión observamos letras, entonces la vida se nos vuelve mucho más complicada, porque entonces nos empezamos a preguntar, ¿y qué valor tiene la letra A? ¿O qué valor tiene la letra B? ¿O la C? ¿O la D? ¿Y cómo lo vamos a sumar? ¿O cómo se va a restar? ¿O cómo se va a multiplicar? Bueno, pues para trabajar con las expresiones algebraicas se han diseñado estrategias como reducción de términos semejantes, el concepto mismo de término semejante, operaciones algebraicas como la multiplicación, la división, que evocan unas leyes denominadas leyes de los exponentes. Entonces, es común ver estas expresiones que combinan números y letras, e inclusive algunas veces son solamente letras. Las expresiones que resultan de combinar números y letras, relacionándolas con las operaciones habituales de suma, multiplicación y división, son a las que conocemos como expresiones algebraicas. Y ya habíamos comentado que la materia que estudia esto es denominada álgebra. Entonces, aquí tenemos en pantalla lo que denominamos una expresión algebraica. Ahora, una expresión algebraica está integrada por elementos denominados términos. Entonces aquí vean que esta expresión algebraica tiene tres términos. El término 3y, que luego viene el signo menos, y ese forma parte del segundo término, menos 2xy, y el último término, que es el número 8. Entonces esta expresión tiene tres términos: el término 3y, el término menos 2xy y el término 8. Un término es una expresión algebraica que consta de un símbolo o de varios símbolos separados únicamente por la multiplicación o la división. Aquí no hay sumas ni restas para separarlos. Es decir, esto que se encuentra aquí es un término, porque si se dan cuenta no hay sumas ni restas, simplemente es una multiplicación del 3 por la letra y. Lo mismo en el segundo término, es una multiplicación del menos 2 por x por y. Y en el último término, pues el número 8 nada más. También puede presentarse el término con una división, pero en este caso nada más representé los términos con una multiplicación. Y vean que cada término está separado por un signo más o un signo menos. El término algebraico contiene los siguientes elementos: un coeficiente numérico, un factor literal, que serían las letras, y el grado. El grado se determina sumando los exponentes del factor literal. Entonces, este es el factor literal y sus exponentes
para la letra A es el 5, para la letra B 3 y para la letra C 1. Entonces, si sumamos 5 más 3 más 1, esto nos da 9. Entonces, el grado de ese término es 9, porque es la suma de los exponentes lo que nos da el grado del término. Las expresiones algebraicas se clasifican dependiendo del número de términos en monomios si simplemente consta de un solo término, o bien binomios si tiene dos términos, o bien trinomio si tiene tres términos. Y si tiene mucho más términos, suele usarse el concepto de polinomio. Reducir términos semejantes. Consiste en sumar o restar los coeficientes numéricos de los términos que son semejantes. Si observan el ejemplo que aparece en pantalla, estos cuatro términos, 7x, menos 9x, 3x y menos 5x, se denominan términos semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque contienen las mismas letras con su mismo exponente. Vean que todos los cuatro términos contienen a la letra X, entonces se les llama términos semejantes. Y si son términos semejantes, entonces se pueden sumar o se pueden restar. Entonces, solamente vamos a poder sumar términos que sean semejantes. Entonces, trabajamos con los números nada más, 7 menos 9 más 3 menos 5, y eso nos da menos 4, menos 4x. Entonces, estamos reduciendo esos cuatro términos en un solo término, menos 4x. Si observamos el ejemplo que está en la parte de abajo, ese término, más bien esa expresión algebraica, contiene 5 términos. El primer término, 5xy. El segundo término, menos 8x. El siguiente término, 7xy. El siguiente término, 2x. Y el último término, menos a. Entonces, esto no es monomio, no es binomio, no es trinomio. Vamos a llamarlo polinomio, porque tiene más de dos términos. Y entonces, se sale de la regla de que sea un monomio, binomio o trinomio. Entonces le vamos a llamar polinomio. Ahora, ¿cómo reducimos este polinomio? Primero habrá que identificar los términos que sean semejantes. Entonces vemos que 5xy es semejante al tercer término, 7xy. ¿Por qué son semejantes? Porque contienen la misma parte literal, xy. Ambos términos. El 5xy no es semejante a menos 8x, porque su parte literal es diferente. A lo mejor contienen una x, pero al término menos 8x le haría falta la letra y para que fuera o se considerara semejante al término 5xy. Y en este caso, yo no puedo sumar 5xy con menos 8x. ¿Por qué? Porque no son semejantes. Solamente puedo sumar o restar términos que sean semejantes. Entonces, como decíamos, este término que se encuentra aquí es semejante con este otro. Y a su vez, menos 8x es semejante con 2x. Y si observamos el último término, no tiene ningún término que sea semejante, así que ese en la operación matemática va a quedar completamente solo. Bueno, agrupamos términos que sean semejantes, el 5 y el 7, y eso nos da 12xy como resultado. Los siguientes términos serían menos 8x más 2x, y eso nos da menos 6x, que es el siguiente resultado. Y menos a no tiene término semejante, así que lo colocamos al final. Y de esa forma ya reducimos esta expresión algebraica, considerando los términos que sean semejantes. Y ustedes se preguntarán, pero 12xy menos 6x menos a qué es igual? Pues no podemos saberlo porque desconocemos cuánto vale la variable x, cuánto vale la variable y cuánto vale la constante. Si conociéramos
el valor de cada una de esas letras, entonces pudiéramos sustituirlas en esta expresión matemática y así encontrar el resultado. Ahora, si no conocemos los valores de X, Y y la letra A, entonces esto ya no se puede reducir. Así nos quedaría el resultado. Una expresión algebraica con tres términos que no se pueden reducir, y si no se pueden reducir es porque ya no son términos semejantes. Bien, vamos a hablar ahora, cambiando un poquito, a una serie de leyes que se llaman leyes de los exponentes. Estas leyes son muy importantes en el álgebra y hay gran cantidad de estas leyes. Yo simplemente voy a colocar dos de las más importantes, que son todas son importantes, pero estas son de uso mucho más frecuente y las estoy colocando aquí, estas dos leyes, porque se van a utilizar en la actividad integradora que vamos a ver a continuación. Bien, primero necesito mencionarles que el número que se encuentra aquí se le llama base y al número pequeñito se le llama exponente o potencia. Entonces, esto se lee 3 elevado a la 5, donde, perdón, moví la diapositiva, donde el número 3 es la base y el 5 es el exponente. ¿Qué significado tiene eso? Pues 3 elevado a la 5 quiere decir que la base se tiene que multiplicar tantas veces como el exponente nos los indica. Quiere decir entonces que el número 3 se tiene que multiplicar por sí mismo 5 veces. 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, 3 elevado a la 5, 3 elevado a la 5 es igual al producto de 3 por 3 por 3 por 3 por 3, y eso nos da 243. Si eso se quiere hacer en una calculadora, entonces lo haríamos de la siguiente forma. En la calculadora aparece esta tecla, dependiendo del modelo de la calculadora, esta que estoy proyectándoles en pantalla, aparece una letra X y aquí un exponente. Entonces esa nos sirve para elevar un número a un exponente. Entonces vamos a hacer esta operación, sería 3, presionamos la tecla y colocamos su exponente, 3 elevado a la 5. Si le damos igual, nos va a dar el resultado, que debe ser 243. Ahí está, 243. 3 elevado a la 5, que también se obtiene el mismo resultado multiplicando ese 3 por sí mismo 5 veces. Es decir, así, 3 por 3 por 3 por otro 3. Ahí llevamos 4 veces el número 3. Ahí está, es 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 243. Entonces 3 elevado a la 5 indica que la base se tiene que multiplicar por sí misma 5 veces, y eso nos da como resultado 243. Ya les acabo de mostrar cómo se realiza esa operación en la calculadora. Ok, vamos a ver este ejemplo. Este es una multiplicación y esa es la primera ley. Cuando se multiplican dos números donde esos números tienen la misma base, el primer número sería 3 al cuadrado, el segundo número es 3 a la 5. La condición para que se pueda aplicar esta ley es que si tienen la misma base, los exponentes se van a sumar. Entonces esto nos da como resultado el mismo 3. ¿Y qué ocurre con los exponentes? Pues simplemente sumamos 2 más 5 y eso nos da 3 a la 7. Que es igual a multiplicar ese 3, ¿cuántas veces? 7 veces, y eso nos da 2187. Eso funciona cuando en una multiplicación
tienen la misma base y entonces los exponentes se van a sumar. Ahora, ¿qué ocurre en la división? Nuevamente, podemos ahora realizar una división, pero ¿qué ocurre ahora? La condición nuevamente es que tengan la misma base. En este caso es 3 a la 7 y 3 a la 5. Entonces, si tienen la misma base y es una división, el resultado es la misma base, es decir, el número 3, y ahora los exponentes, en lugar de sumarse, se van a restar. Al de arriba, al exponente que está en la parte superior, se le va a restar el exponente que se encuentra en la parte inferior. Entonces sería 3 menos 5 y eso es 2. 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 3 por 3 y nos da como resultado 9. Si gustan, vamos a hacer este ejercicio ahí con la calculadora para que vean que es lo mismo. Vamos a hacerlo primero aquí. 3 elevado a la 7. 3 elevado a la 7. Y esto lo voy a dividir entre 3 elevado a la 5. Y según esto nos debe dar como resultado el número 9 que estamos viendo acá. Y ahí está. Vean cómo nos da 9. Entonces 3 elevado a la 7 dividido entre 3 elevado a la 5 es lo mismo que 3 elevado a la 2. ¿Por qué elevado a la 2? Porque los exponentes se van a restar. Y 3 elevado a la 2, es decir, 3 al cuadrado es 3 por 3 y eso nos da 9. Y aquí se lo estoy comprobando con la calculadora. Les recomiendo que hagan esta comprobación también utilizando cualquier calculadora que tengan a la mano. Bueno, estas son las dos leyes importantísimas dentro del álgebra, en una multiplicación y en una división. Si tienen la misma base, si es una multiplicación, los exponentes se suman. Y en una división, si tienen la misma base, los exponentes se van a restar. Al de arriba se le resta el exponente de abajo. Ok, pero la condición es esa. Si observan el ejemplo que estoy colocando acá y lo estoy tachando, porque esto no se puede hacer. O más bien, la operación matemática se puede hacer, pero no se puede aplicar las leyes de los exponentes. Vean aquí, 3 elevado a la 7. 3 elevado a la 7 dividido entre 2 elevado a la 5, alguno diría, bueno, pues vamos a restarle los exponentes. No se puede hacer esa resta de exponentes porque no tienen la misma base. La base en la parte de arriba es 3 y la base en la parte de abajo es 2. Así que no se puede aplicar las leyes de los exponentes en esa parte. Tampoco se puede aplicar en esta división, en esta multiplicación, perdón, en esta que se encuentra aquí. No se puede aplicar las leyes de los exponentes. ¿Por qué? Porque la base aquí es 3 y aquí la base es 2. Entonces no podemos decir, vamos a sumar los exponentes. No se puede hacer. Porque para que se haga, necesitan tener la misma base. Por eso lo estoy invalidando con una tremenda X, donde eso no es posible hacerlo. Bien. Vamos a dar inicio ya a la solución de un ejercicio muy parecido a la actividad integradora, a la primera actividad integradora de esta segunda semana. Ok, muy bien. Esta actividad integradora de manera global es la actividad integradora número 3, denominada algebrando la vida. Bien, es una estudiante llamada Valeria. Ella necesita calcular el área de un invernadero. Pues bien, la fórmula para calcular el área es igual al largo por el ancho. Nos dice que el ancho es igual a 3 al cuadrado y el largo es 3 a la cuarta potencia. Les repito nuevamente, esta actividad no es exactamente la actividad integradora, pero sí es muy parecida
a la actividad integradora que aparece en plataforma y que tienen que resolver. Yo simplemente cambié o modifiqué los valores. Entonces se tiene 3 al cuadrado y 3 a la cuarta. Vamos a multiplicar 3 a la cuarta, que es el largo, por 3 al cuadrado, que es el ancho. Y si observamos, tienen la misma base. Y si tienen la misma base, ya habíamos comentado que podemos aplicar las leyes de los exponentes y sumar los exponentes, y esto nos quedaría como resultado 3 elevado a la 6. Y esto nos da como resultado 129. Y lo podemos comprobar con la calculadora. Es decir, sería 3 elevado a la cuarta potencia. Perdón, no lo hice bien. Ahí va. Es 3 elevado a la cuarta potencia multiplicado por 3 elevado al cuadrado, y esto nos da como resultado 729. Vean, a ver, hay una incongruencia aquí, permítanme. Creo que aquí me hicieron falta los paréntesis. Voy a hacerlo otra vez. Sería, ahí está, sería 3 elevado a la cuarta potencia por 3 elevado al cuadrado, y eso nos da 729, lo cual quiere decir que aquí tengo un error, porque yo escribí, tengo un error ahí, coloqué 129 cuando el resultado debe ser 729. A ver, ahora vamos a hacerlo con este 3 elevado a la 6 para comprobar, porque 3 a la cuarta por 3 al cuadrado es igual a 3 elevado a la 6. Vamos a hacer 3 elevado a la 6. Y eso me da 729. Aquí hay un error de dedo. Vamos a modificarlo. Sería 729. Entonces el resultado realmente es 729. Ok, ese es el primer inciso. El segundo inciso dice, si tienes la misma cantidad de área en un segundo invernadero, entonces ya aquí no son 129, sino son 729, y nos dan el ancho de ese invernadero, en este caso es 2 al cubo. Nos piden encontrar cuánto será que vale el largo. Pues simplemente hay que hacer un despeje. Sabemos que el área es igual al largo por el ancho, y como en este caso conocemos el ancho y necesitamos determinar el largo, hacemos un despeje. El ancho que está multiplicando al largo pasa del otro lado dividiendo al área. Así que el largo se calcularía dividiendo el área, que aquí voy a modificarle, son 729, dividido entre 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Vamos a ver cuánto me da eso. En la calculadora, vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Sería 729, ya lo tengo aquí en pantalla, entre 8. Y eso me da 91.125. 91.125. Esos serían los resultados correctos para esta segunda parte de la primera actividad integradora. Bien,
Esto es con respecto a los invernaderos, y vean cómo estamos utilizando las leyes de los exponentes, esa que dice que si tienen la misma base los exponentes se suman. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la actividad, y aquí esta actividad pues se vuelve un poquito más interesante porque ya tiene que ver con lo que es una expresión algebraica. Pues bien, les recuerdo nuevamente, es una actividad muy parecida a la actividad integradora número 3, algebrando la vida, en la segunda parte. Modifiqué ligeramente los resultados, pero el procedimiento es el mismo que tienen que seguir para poder resolver su actividad integradora. Muy bien, de manera resumida, se tiene que Valeria compró 3 tipos de frutas, compró sandía, melón y mango, y gastó un total de 180 pesos. Entonces vean cómo esa expresión del lenguaje común, eso de que pagó un total de 180 pesos por 3 tipos de frutas, sandía, melón y mango, se traduce del lenguaje común al lenguaje algebraico, y eso pues es una expresión algebraica, esta que estoy colocando aquí. Vean que SA representado por el precio de la sandía, ME por el precio de melón y MA por el precio del mango. Vean que no estoy utilizando variables X, Y y Z. Normalmente en matemáticas se utiliza X, Y, Z, A, B, C, D, pero en este caso, pues para hacerlo mucho más lógico y mucho más parecido a lo que es el contexto del ejercicio, entonces sandía, la variable sandía la vamos a colocar con SA, melón, ME y MA para el mango, y eso me da igual a 180 pesos, donde SA, ME y MA representan los costos de las frutas, que no se sabe cuál es su costo. De hecho, el inciso B nos está solicitando que calculemos cuánto gastó Valeria al comprar en sandía, en melón y en mango. ¿Cuál es el costo de cada uno de estas frutas? Luego continúa el lenguaje común. Por el melón pagó el doble de lo que pagó por el mango, y ese es el lenguaje común. Por el melón pagó el doble de lo que pagó por el mango, y eso se traduce al lenguaje algebraico así: el costo del melón, ME, es igual a 2 veces el número 2, MA, 2 por MA. Y aquí en esta expresión algebraica, realmente lo que estamos indicando es esto. Entonces este es el lenguaje común, esto que está aquí es el lenguaje común, eso es el lenguaje común, y a esto que está acá es a lo que le llamamos lenguaje algebraico. Eso es el lenguaje algebraico. Entonces aquí estamos pasando del lenguaje común al lenguaje algebraico. Bueno, vamos a hacer un despeje aquí, porque para que nos va a ayudar en la solución del ejercicio. Entonces vamos a despejar MA. El 2 está multiplicando a MA, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces nos queda que MA es igual a ME entre 2. Y a eso le vamos a llamar ecuación número 2. Entonces realmente tengo 2 ecuaciones. La ecuación 1, la ecuación 2. Por lo pronto. Ahora continuamos con el enunciado. Dice, por la sandía pagó 20 pesos menos que lo que pagó por el melón. Así que entonces el costo de la sandía va a ser igual al costo del melón menos 20. Entonces este lenguaje común se traduce a lenguaje algebraico, y esta es su traducción. SA es igual a ME menos 20. Ahora sí, ya se tienen 3 ecuaciones. Cada una de esas ecuaciones es una expresión algebraica, y necesitamos las 3 ecuaciones combinarlas de tal forma que nos quede solamente una ecuación, y que en esa ecuación haya solamente una variable. ¿Para qué?
para que todos los elementos que se encuentren en esa expresión algebraica sean términos semejantes, podamos sumar y podamos realizar lo que llamamos despeje. Les acabo de compartir al foro de novedades un video tutorial que hice ya algunos meses atrás, en el cual explico cómo se puede realizar el despeje de una fórmula o de una ecuación. Entonces les recomiendo que vean ese video tutorial que tiene que ver con este tema de despejes. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder encontrar una expresión matemática? Bueno, aquí lo estoy escribiendo. Vamos a sustituir la ecuación 1, esta que está aquí, sustituir en la ecuación 1, en esta ecuación 1, se van a sustituir las ecuaciones 2, esta que está aquí, y la ecuación 3. Las vamos a sustituir y vamos a ver qué ocurre. Ok, entonces aquí ya está la sustitución. Si observan esto que está aquí, esta que está acá, que es la SA, en lugar de colocar SA, sería lo que vale SA, es decir, ME menos 20. En el caso de ME, ese queda exactamente igual. Ahora, en lugar de colocar MA, colocamos lo que vale MA, que es la ecuación número 2, es decir, ME entre 2. Y de esa forma obtengo una expresión algebraica que ya no contiene ninguna otra variable, solamente contiene a ME. Bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva y ya en la siguiente diapositiva le vamos a dar solución a esta expresión algebraica. Este es el inciso A, donde nos solicita simplemente encontrar las ecuaciones que nos van a permitir resolver la actividad. Nos vamos entonces a la siguiente diapositiva. Y aquí pues retomo nuevamente la sustitución que hice, es decir, en la ecuación 1 se sustituyeron la ecuación 2 y 3. Aquí está de manera visual cómo se realizó la sustitución. SA, recuerden que es ME menos 20. ME quedó exactamente igual y MA es igual a ME entre 2. Y eso es igual a 180. Entonces, aquí ya se tiene la expresión algebraica, que es la que ya habíamos indicado en la diapositiva anterior. Ahora, aquí hay que realizar el despeje. No es la única forma en la que lo voy a realizar. Se me hizo más cómodo hacerlo así y así se los voy a explicar, pero repito nuevamente, no es la única forma. Si ustedes ven el video de algún otro facilitador, van a ver que seguramente lo resolvió de otra manera. Bien, aquí se me complica un poco trabajar con esta fracción. Entonces, como estrategia matemática, se me ocurre, como aquí hay un 2 que está dividiendo, voy a multiplicar toda la expresión matemática por 2. Y la intención de hacerlo es eliminar este 2. Cuando yo multiplique este término por 2, el 2 que va a estar en la parte de arriba con el 2 que va a estar en la parte de abajo se van a cancelar y aquí en este término simplemente me va a quedar ME. Por eso es que voy a realizar la multiplicación por 2. Esa es la razón. ¿Esto qué quiere decir? Que si aquí en lugar de tener 2 estuviera un 3, entonces mi estrategia matemática sería multiplicar todo por 3. Pero como en este caso el número es 2, entonces vamos a multiplicar por 2. Ok, entonces aquí estoy escribiendo el procedimiento, multiplicar 2, ambos términos de la igualdad. Entonces aquí vean que coloqué el número 2, abrí paréntesis y cierro paréntesis, indicando que toda la expresión algebraica que está a la izquierda del signo igual se va a multiplicar por 2 y la que está a la derecha también se va a multiplicar por 2. Eso se tiene que hacer forzosamente. Si hacemos algo al lado izquierdo, también se lo tiene que hacer al lado derecho. No se vale que simplemente se multiplique la expresión de la izquierda por 2 y la de la derecha la dejemos sin multiplicar. Hay que multiplicarla también. ¿Esto qué quiere decir? Que si cualquier cosa que le hagamos al primer miembro de la igualdad se le tiene que hacer al segundo miembro. Si dividimos por 5, también del lado derecho hay que dividir entre 5.
tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Si multiplicamos por 20, en el lado izquierdo se multiplica por 20 y también a la derecha por 20. Lo mismo se tiene que realizar. Entonces en este caso vamos a multiplicar por 2 los dos términos de las dos expresiones de la igualdad. Bien, ahora sí, multiplicamos por 2. 2 por ME, 2ME. 2 por menos 20, menos 40. 2 por ME, 2ME. Y en este momento 2 por esta fracción, ME entre 2, lo que buscábamos era eliminar el 2. 2 por ME entre 2 y me da simplemente ME. Y eso es igual a 2 por 180, 360. Nuevamente, esta estrategia que hice, multiplicar por 2, fue con la intención de eliminar este 2. Y de esa forma ya me evito el problema de las fracciones. Ahora sí, son términos semejantes. Aquí hay un 2ME que es semejante a este 2ME que es semejante a este, y eso me da 2 más 2, 4 más 1, 5. 5ME. Y este número pues me queda aquí solo y simplemente lo bajamos. Menos 40. Y eso es igual a 360. Ahora sí, los términos que se encuentren restando podrán pasar del otro lado sumando. Esto lo explico en el video tutorial que les acabo de compartir en el foro de novedades. El menos 40 que está restando pasa del otro lado sumando. Y entonces me queda que 5ME es igual a 360 más 40. 360 más 40 es 400. Y ya estamos a punto de conocer cuánto le costó a Valeria el melón. Simplemente este 5 que está aquí, multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. 400 entre 5 me da 80. Entonces el melón, el costo del melón es de 80 pesos. Y los demás valores pues se calculan muy sencilla, de manera muy sencilla, porque sabemos que el costo de la sandía es el mismo costo del melón menos 20. Y si el melón vale 80 y le restamos 20, entonces me da que la sandía vale 60 pesos. En el caso de el mango, se tiene que es el costo, perdón, ahí está. En el caso del mango se tiene que es el costo del melón entre 2. Y si el melón vale 80 pesos entre 2, esto es igual a 40 pesos. Entonces ya tenemos resuelto el inciso B. Ya sabemos el costo del melón, de la sandía y del mango. ¿Cómo podemos comprobar esto? Pues simplemente sumando el costo del melón, que es 80, más el costo de la sandía, que es 60 pesos. Sería 80 más 60 más el costo del mango, 40, y eso me debe de dar el resultado de la primera expresión matemática, 180 pesos. Ahí está, 180. Porque con esa fue la expresión matemática con la que iniciamos, que no sabíamos cuánto costaba la sandía, tampoco cuánto costaba el melón, tampoco cuánto costaba el mango. Aquí, utilizando todas esas sustituciones de una ecuación en otra, encontramos ya los costos de esas frutas de manera numérica y sumando nos da el resultado. Muy bien, esa es un ejercicio muy parecido a la actividad integradora número 3. Vamos a trabajar con la actividad integradora número 4, denominada el álgebra en la vida. Y aquí pues vamos a retomar el ejercicio de la semana pasada. El señor García, en la semana pasada hizo unos estacionamientos. Recuerdan que la actividad tenía que ver con el costo de 2 estacionamientos que hizo el señor García. Pues bien, ahora en este estacionamiento hay un total de 45 vehículos. Los vehículos que almacena o que aparca en ese estacionamiento el señor García son motocicletas y automóviles. Y en total hay 45 vehículos.
Pues bien, otra vez se genera una expresión matemática igual que en la actividad integradora pasada. Ahora le voy a llamar M a la cantidad de motocicletas que hay en el estacionamiento y A la cantidad de automóviles que hay en el estacionamiento. Se desconocen cuántas motos hay y cuántos autos, se desconocen totalmente, pero lo que sí sé es que la suma de las motos y de los autos es igual a 45, porque me lo está pidiendo el enunciado. Entonces la actividad consiste en saber, en este caso, cuántas motos hay en el estacionamiento y cuántos autos. Ok, igual que en el ejercicio anterior, voy a hacer un despeje aquí. Voy a despejar las motos. Como la A está sumando, pasa del otro lado restando, como se muestra aquí en la diapositiva. Entonces las motos es igual a 45 menos los autos. Y a eso le voy a llamar ecuación 1. Repito nuevamente, este ejercicio no es la única forma en la que se resuelve. Es la forma en la que lo estoy resolviendo porque es la forma en que lo visualicé y creo que me parece mucho más sencillo de resolverlo. Ok, otro enunciado que nos mencionan y que nos va a permitir generar otra ecuación más es que dice que entre la totalidad de vehículos hay 140 neumáticos. Sabemos que las motos tienen 2 neumáticos y que cada auto también tiene 4 neumáticos. Por eso es que la expresión matemática me queda así, la ecuación 2. 2 por la cantidad de motos más 4 por la cantidad de autos, y eso me da igual a 140, que equivale a los 140 neumáticos. Y a esa le llamo ecuación 2. Entonces, en el inciso A nos solicitan encontrar las expresiones algebraicas que nos van a permitir resolver este ejercicio. Y en el inciso B ya nos piden calcular cuántas motos y cuántos autos hay, cuántos motos y cuántos automóviles hay en el estacionamiento. Eso es lo que nos está solicitando. Es decir, dicho de otra forma, nos están pidiendo resolver estas ecuaciones y lo vamos a resolver de la misma forma. Ahora vamos a sustituir en la ecuación número 2 la ecuación número 1. Entonces mi ecuación 2 es 2m más 4a igual a 140. Entonces reescribo mi ecuación 2, empezando es por el número 2, pero ahora en lugar de colocar la letra m, pues coloco lo que vale la letra m acá en la parte de arriba, que es la ecuación 1. 45 menos a, lo sustituimos ahí, y lo demás se coloca exactamente igual, más 4a igual a 140. Realizamos las operaciones. 2 por 45 me da 90, 2 por menos a, menos 2a, más 4a igual a 140. Aquí términos semejantes, menos 2a y más 4a, y este 90 que tiene signo positivo, es decir, está sumando, va a pasar del otro lado, restando 140 menos 190. Entonces, menos 2a más 4a me da como resultado 2a. Acá está del lado derecho, 2a. Y esto es igual a 140 menos 90, que es igual a 50. Y para finalizar, para saber cuántos autos hay, el número 2 que está multiplicando pasa del otro lado, dividiendo. A es igual a 50 entre 2. Entonces el número de autos es igual a 25. Y ya estamos listos para calcular también la cantidad de motos. Sabemos que las motocicletas es igual a 45 menos a. 45 menos la cantidad de autos que ya hemos calculado, que es 25. 45 menos 25 nos da 20. Entonces ya resolvimos esa parte de la actividad que nos solicitaba calcular cuántas motos y cuántos
automóviles hay? 25 autos y 20 motos. ¿Cómo podemos comprobar eso? Pues simplemente sumamos la cantidad de motos más la cantidad de autos, y eso 20 más 25 nos da 45, que es la primera expresión que teníamos cuando solamente conocíamos la cantidad total de vehículos, pero no sabíamos cuántas motos y cuántos autos. Y ahora sí lo sabemos a través de este manipuleo algebraico, esto de sustituir y aplicar las técnicas de despeje de fórmulas, que como les dije, ya les compartí un video tutorial al foro de novedades. Espero que lo visiten, que lo observen, para que estas leyes, que si está restando pasa al otro lado sumando, si está sumando pasa restando, si está multiplicando pasa dividiendo, si está dividiendo pasa multiplicando, esas leyes las explico en ese video tutorial. Bien, vamos a continuar con esta cuarta actividad integradora, la siguiente parte. En la siguiente parte está relacionada con los costos, sabiendo la cantidad de autos y la cantidad de motos que se tiene. Aquí está. Nos están solicitando llenar la tabla, ya yo la tengo llena y les explico cómo hice para llenar esa tabla. Primeramente, la primera columna nos dice que es el tipo de vehículo. Tenemos dos tipos de vehículos, automóviles y motocicletas. La siguiente columna es el número de vehículos. Simplemente hay que colocar la cantidad de vehículos que ya encontramos en la sección anterior. Sabemos que los automóviles son 25 y las motocicletas hay 20. Aquí está, 25 automóviles y 20 motocicletas. Entonces lo único que hice fue transcribir esa información a esta tabla. Ahora, nos piden calcular el precio por hora de cada tipo de vehículo. Como dato, el ejercicio nos dice que para los automóviles el costo es de 15 pesos por hora. Pero desconocemos el costo por hora de las motocicletas. Pero nos dicen, si el costo del automóvil es de 15 pesos por hora, el costo de la motocicleta es 2/3 partes el costo del automóvil. Es decir, esta expresión matemática me permite encontrar que 2/3 del costo del automóvil, es decir 15, eso nos da 2 por 15, 30, dividido entre 3 nos da 10. Entonces el costo de estacionamiento de una hora de una motocicleta son 10 pesos. Ahora, ¿cómo puede obtener el señor García la ganancia que tiene o cuánto le va a cobrar a los dueños? Pues simplemente habrá que multiplicar el número de automóviles, que son 25 por 15, 25 por 15, y eso me debe de dar este resultado, 375. Ahí está, 375. Y también tiene que multiplicar el número de motocicletas, es decir, 20. Tiene 20 motocicletas, y a cómo cobra el precio por hora de las motocicletas, a 10 pesos. Entonces lo multiplicamos por 10. Y eso nos da 200 pesos. Ahora, ¿cuánto va a cobrar en total? Pues simplemente sumamos estas dos filas. 375 por los automóviles, por esos 25 automóviles, más 200, que es lo que va a cobrar por las motocicletas. Y eso nos da 575. Y ese sería el resultado de esa última actividad integradora. Pues bien, es lo que le quería compartir. Vean que no está muy complicada la actividad. Quizás lo que se les complique un poquito sería esta parte en la que tienen que traducir el lenguaje el lenguaje común al lenguaje algebraico, y después resolverlo. Esa solución es la que se complica un poquito, pero bueno, aquí ya les acabo de ejemplificar la actividad,
para que ustedes se vayan guiando y lleguen y resuelvan de la mejor forma posible sus actividades integradoras de esta semana. Pues bien, es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta tarde. No sé si hay alguna duda. Ahorita no puedo, como estoy transmitiendo en vivo, no puedo ver si me escribieron, pero en cuanto finalice esta presentación, con gusto, y si me escribieron, me externaron alguna duda, con gusto yo les trataré de disipar esas dudas a través de un mensaje personalizado a la plataforma de Prepa en línea CEP. Nuevamente, la recomendación es esa, que las actividades traten de enviarlas lo más pronto posible en el transcurso de la semana. No se esperen hasta el último día, hasta el día sábado o hasta el día domingo. Esa es la sugerencia, para que en caso de que haya algo que corregir, entonces ustedes puedan reenviar la actividad y salir lo mejor evaluados en esas actividades. Pero bueno, cada uno de ustedes trabaja a su ritmo, es la ventaja de este tipo de educación en línea. Si no pueden enviarlas en el transcurso de la semana, pues no hay ningún problema. La plataforma cierra cada semana los días domingo a las 23:55 horas. Así que ustedes pueden enviar sus actividades igualmente el día domingo, si es que no pueden enviarlas en el transcurso de la semana. La recomendación es que la envíen en el transcurso de la semana. Pues bien, muchísimas gracias por estar conmigo en esta tarde. Espero que tengan un feliz término de semana y me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana, seguramente el próximo martes o miércoles de la próxima semana. Ya les estaré enviando la invitación correspondiente. Muchísimas gracias.